auto acá. ¿Quiénes tienen auto? Levanten la mano. Le echaron benzina, ¿no? No, ¿por qué? Ya, deberían haber echado porque subió el precio de la benzina. ¿Cuánto subió? 20 pesos el litro. ¿Por qué? En algún momento se habló incluso de 35 pesos el litro. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, por el alza del precio del dólar. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, porque el precio del dólar es muy importante a la hora de comprar combustible. La empresa nacional del petróleo compra el combustible y bueno, 20 pesos. En algún momento, insisto, se pensó en 35. Pero uno dice, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto la benzina en nuestro país? Algunos dirán, bueno, porque la tenemos que comprar de afuera. Otros dirán, bueno, por la fluctuación del dólar. Varias de esas cosas, pero además porque hay un impuesto asociado. En Chile está el impuesto específico a los combustibles, que se habla de cerca de un 40% del valor que tú pagas por un litro de benzina. Claro. Y además se eliminó el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y ahora se creó el famoso CIPCO, que no es otra cosa que el sistema de protección al contribuyente del impuesto específico del combustible, que dicho en castellano simple, si es que hay una fluctuación de un 12,5% en el precio del dólar hacia arriba o hacia abajo del valor, empieza a operar. Es decir, si sube un 12,5%, el valor se mantiene. Si baja un 12,5% a ese piso, también se mantiene. ¿No es verdad? Si ahí actúa la barrera. Pero como el dólar esta vez solo tuvo una variación de un 10,2%, el precio tuvo que ir a mercado y tuvo que subir. ¿No es verdad? ¿Me siguen, no? Bueno, vamos con la gráfica número 1, señor director, para que le pongamos agilidad y rapidez a este programa, porque si no nos vamos a quedar pegados. Vamos con la gráfica, muchas gracias. La realidad la mostramos tal como es. Esto lo auspicia Hora 20, pero antes tenemos este video donde de alguna manera se grafica a modo chileno lo que significa el alza en el precio de los combustibles. Oye, somos uno de los países que más pagan benzina en Latinoamérica. ¿El que más o uno de los que más? Uno de los que más. Yo diría que, no, yo diría que lejos del que más. No, Brasil no, paga menos. El impuesto específico a los combustibles se crea en el año 85, a propósito del terremoto del año 85. Bueno, y ahí quedó como siempre pasa. Se ha pegado que cada vez que hay un impuesto, por una cosa, por un impuesto puntual, se queda para siempre. Y cuando te dicen, no, si el alza, la baja va a ser temporal, siempre es temporal. Y no va a haber una baja permanente, la pelota se queda pegado. Bueno, vamos con el 85 se supone que es para arreglar la calle, para arreglar exactamente las carreteras, pero por un pedido agotado ha pasado todo tiempo ya. Exactamente. Y para que se repararan. Vamos con la gráfica número 1 ahora sí, para que entiendan más o menos. Ya, a ver. 20. La realidad la mostramos tal como es. Esto los pisos a la 20. Ahí está, impuesto específico a la benzina, C6 UTM por metro cúbico, que ya eso es harina de otro costal. Impuesto por litro, 231 pesos, IVA 19%, es 100 pesos. Litro de benzina real, 756 pesos, que es el valor, menos 231, que es el impuesto, claro, menos el 100, que es el IVA, 425 pesos debiera ser. 425 el litro. Más, 525 con el IVA. Pero 525 con el IVA. Fíjate que si el CIPCO, como lo plantean algunos parlamentarios, en vez de variar cuando está un 12,5% el dólar hacia arriba o hacia abajo, solo fuera cuando varía un 6%. Un 6%, ¿no es verdad? Y que ahí operara hacia arriba o hacia abajo, nos ahorraríamos 100 pesos por litro. Sí, pues eso me decía. Solo 100 pesos por litro si es que tú disminuyes a la mitad el CIPCO. ¿No es verdad? Sí. Claro. Ahora, por supuesto, hay otros que dicen, está el impuesto específico, que lo vimos ahí, que es más o menos un 40%. Ok, algunos dicen, no lo eliminemos, pero por lo menos disminuyámoslo. Claro. ¿No es verdad? En un tanto que por ciento. lo mínimo que hay que hacer. O sea, que es una cosa ridícula. El circo es como Copy. Ahora, hay una discusión. Son como Chile Recortes. Hay una discusión bien interesante por estas horas, porque Pablo Longueira, que lo hemos hablado acá, se puso al lado de los consumidores, de los usuarios, bueno, y no de los empresarios, de los ricos, y dijo, perdón, pero si nosotros tenemos
hay plata. ¿Por qué no? Perdona, pero estamos prestando plata a Estados Unidos. O sea, lo que más es caja. ¿Por qué no se reduce el impuesto específico? ¿Por qué no eliminamos el impuesto específico? ¿Por qué no hacemos algo con el CIPCO? ¿Por qué no hacemos algo respecto a este tema? El ministro de Hacienda pateó la puerta y dijo no, el impuesto específico de los combustibles no se toca. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos señalan que cada vez que hay fluctuaciones muy potentes aparecen parlamentarios o en este caso ministros que rajan vestidura, que hay que eliminarlo y no sé qué. Entonces Fisco dice, claro, y después nos exigen dinero para el presupuesto en educación, el presupuesto en salud. En el fondo porque ellos no ganan plata. Claro, pero el argumento es que la plata está. Okay. Es verdad, pero siempre, siempre el fisco va a proteger los impuestos, porque es la manera en que puede recaudar. Y además, que no les quepa la menor duda que si esta discusión política continúa, viene el siguiente discurso. Cuidado, estamos frente a una posible crisis económica que nos va a siempre se zafan de esa forma. Cuando el país está bien, hay que guardar para las vacas flacas. Claro. Cuando el país está mal, no podemos gastar porque la plata hay que destinarla a los más pobres. Por lo tanto, nunca es el momento. Felipe, y ahora sube la promoción pública también. Por lo tanto, entonces, hice una opinión, así que no me deberían haber interrumpido. Bueno, pero es que queremos saber más todavía. Oye, no, pero al final la gente, tú cachai que se gasta gran parte o parte importante de su sueldo en movilizarse. La gente que no tiene auto, porque nosotros reclamamos porque tenemos auto. ¿Cómo yo? O sea, claro, estoy hablando de la gente que tiene auto. Hay mucha gente que trabaja. La gente que no tiene auto gasta igual. Pero absolutamente, y acuérdate que si te morís recuerden que el impuesto específico de los combustibles pega al taxista y también pega al micrero porque va el tema del dólar asociado a la fórmula. Pero en comparación a otros países de Sudamérica, ¿cómo estamos? Muy bien, Julia, esto lo hizo la 20, vamos con la gráfica número 2. Quiero vivir en Venezuela. Oh, lo mejor. Es bacán. La mostramos tal como es. Ahí está. Yo no estaba equivocada entonces. Brasil 800, sí, pero Javier, hay una pequeña diferencia. Puede acceder no a benzina, quizás alcohol. Tienes otra alternativa y además que el ingreso per cápita en Brasil es muy distinto. Sí, está bien. No me refiero al alcohol que sí, tomas está bien, pero por lo menos, no sé, haciendo una cosa equiparada con los gastos y con lo que la gente gana en el fondo. Hay una relación precio-cantidad que es bastante alta. Sí, está bien, si yo hago una... Porque es un país caro, digamos. Sí, está bien, si hago una comparación lineal, estoy de acuerdo, es más caro, de hecho ahí están los números, los fríos números, pero el costo de la vida en Brasil es un poquito mayor. Carísima, por eso, toda la razón. Y como dice la Julia, hay una alternativa. Me lo llena, por favor. Sí, no, si yo entiendo, se llena para todo el año. 550 pesos en la benzina de la semana. Están que Ahí está la diferencia. Ahora, vamos a ver lo que significa el precio de los combustibles en los países con mayor ingreso per cápita, con un PIB muchísimo más superior al de nuestro país. Vamos, director, cuando usted quiera para que no me apure. Hora 20, la realidad. La mostramos tal como es. Para que no me apure. A ver. El Producto Interno Bruto en Luxemburgo de 108.921 pesos. Bueno, ahí está. Y fíjense el precio, ¿no es verdad? Fíjate que nosotros, dólares. O sea, no la tercera. Salfate, nosotros pagamos un precio de combustible prácticamente igual a Luxemburgo, pero fíjate la diferencia del PIB. Claro, no, ¿qué te pasa? El PIB de Luxemburgo es 10 veces el de Chile. Y pagamos lo mismo, o prácticamente lo mismo. Cáchate eso, por favor. Ahí es donde uno se da cuenta que hay una pequeña distorsión. Bueno, pero y el ministro de Hacienda frente a la petición de Longueira dijo que no y fin del tema. ¿Quién gana con todo esto, ¿Cómo fin Felipe? del tema? Salgamos a la calle. Felipe, eso tiene sentido que como los estudiantes se manifiestan, se salen a la calle, hacen marcha y todo. ¡Ciclovía! ¿Qué puede hacer la gente? O sea, imagínate, a mí me parece de verdad que es excesivo. Yo lo comentaba hoy día en reunión de pauta para los que vinieron a reunión de pauta, un poco, que la verdad, o sea, yo decidí vender mi auto, por ejemplo, ahora y reducirme a un auto más chico, porque de verdad es mucho lo que tengo que gastar en benzina para ir al colegio, venir para acá. Tienes que considerar la plata de la benzina. Claramente es súper alta la inversión que hay que hacer, en mi caso, para poder generar, o sea, moverme. Entonces la opción es reducir un auto. Imagínate de menos. Que a ti te da una rabia tremenda que tenía un auto y todo. Imagínate a la señora que ponte tú tiene que salir a las 5 de la mañana para pescarse la micro. Todo el rato. Que el troncal, que fue el que la conecta con no sé qué, que el metro. No, y más encima, gasta, con todo lo que se gasta.
No se va a gastar más porque la van a subir por la vecina. Es una locura pensar que podría llegarse a bajar, porque no va a desaparecer el impuesto a la gasolina. Yo creo que no lo tenemos ninguna posibilidad. Con Pablo Longueira, con ministro de Economía, todo puede suceder. Es verdad. Porque este tema se ha transformado en una pelea dentro del gobierno. Los que están con Felipe Larraín, ministro de Hacienda, y los que están con Pablo Longueira, ministro de Economía. A Pablo Longueira no se le toca palabras de parlamentarios de la UDI en el día de hoy. Créanme, se presenta el día viernes, tal cual como lo anunció hoy por cadena de televisión el presidente de la República, Sebastián Piñera, el presupuesto para el año 2012. Pero no sería de extrañar que muy pronto algo de esto se discuta un poquito más. Y los parlamentarios, como dice la Maca, son los que tienen que hacer la pega. Porque tú votaste por parlamentarios y estos parlamentarios de cuando en vez y de vez en cuando rasgan vestiduras. Pero las vestiduras no hay que rasgarlas cuando el precio de los combustibles están arriba, sino que siempre tienen que defender, porque el impuesto específico se paga cuando el precio es alto o cuando el precio es bajo. El impuesto está siempre. Es verdad. No se cambia el impuesto y no depende del valor. Así que esta pelea, créanme, no ha terminado. Muy bien.